Es momento de visitar las salas que mantienen el legado de una época de oro, pero además son los recuerdos que vienen a la mente, incluyendo las travesuras donde la figura de la justicia era, en este caso, la víctima de los estudiantes. Considero la importancia que ha tenido en los cambios económicos, políticos y sociales de un país como el nuestro. Bueno, la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene 341 años. Es considerada la sexta universidad del continente americano y la segunda que existe todavía desde su fundación. Realmente fundar una universidad fue el deseo de las autoridades coloniales locales de Santiago de Guatemala. Y cuando hablamos de Guatemala nos referimos de Chiapas a Costa Rica, que era todo el territorio de la Audiencia de Guatemala. Siempre consideraron tener un centro educativo principalmente porque estaban creciendo las generaciones de hijos de españoles y no tenían ni doctrina cristiana ni una preparación académica para ocupar los cargos en la época de la colonia. Pero para crear la universidad se llevaron 128 años de trámite. Fue enorme, ¿verdad? Pasó el siglo y los deseos que tenía el obispo Francisco Marroquín de crear un colegio mayor al fin se llevó a cabo y aprovecharon el dinero que dejó las rentas el obispo, más de don Pedro Crespo Suárez y otras pequeñas donaciones. Entonces el rey Carlos II, que tan solo tenía 14 años cuando crea la universidad, ya no pudo decir no porque ya tenían el dinero para hacerlo. Y es así como un 31 de enero de 1676 nace la Universidad de Guatemala con ese nombre. Ya de San Carlos lo recibe un año después cuando el Consejo ya universitario se reúne y deciden colocarle este nombre en honor al rey Carlos II, por favor, y no confundir con el santo patrono de la universidad, que es San Carlos Borromeo, porque muchos académicos incluso llaman a nuestra universidad como Universidad de San Carlos de Borromeo, que es un grave error. Es en honor al rey Carlos II. Y desde la creación de la universidad, el papel de sus egresados ha sido fundamental en los cambios sociales, políticos que se dieron en Guatemala, principalmente desde la época de la independencia, donde la mayoría son egresados de la universidad y con júbilo firman el acta de separación de España, y ahí se da una controversia muy grande porque nomás se da la independencia de España, nos anexamos a México en 3 meses. Y hubo sectores de la Universidad de San Carlos que se opusieron al traslado al Imperio Mexicano, y ahí mueren los primeros estudiantes como víctimas de la represión por oponerse a este hecho que nos hizo mexicanos 18 meses. Y a partir de allí, todos los egresados de la Universidad de San Carlos han participado directamente en los cambios que ha sufrido este país hasta nuestros días. Algo, podríamos decir, anecdotario, ¿se graduó la primera mujer? Exactamente, fue en lo que hoy ocupa el Paraninfo Universitario. Pero sí es importante porque imagínense, como 222 años después de crear la universidad, ingresan las primeras mujeres. Las mujeres eran pocas, ¿no? Eran pocas realmente. Creo que Eunice Lima fue la primera graduanda. Estamos hablando tal vez que ella se graduó, digo yo, tal vez en el año 55, y no me crea. Cuando ingresé aquí, a esta facultad, era la única facultad de Derecho existente. Entonces aquí había niños bien y había clase medieros, ¿verdad? Sí. Yo era de los clase medieros, claro. ¿Y por qué razón no entraban las mujeres? Porque la universidad nace siendo masculina, de españoles, de hijos de criollos, incluso de indígenas, pero ellos por no tener la cultura del estudio y por dedicarse al trabajo no ingresaban, pero las mujeres tenían prohibido. Pero en 1897 se abre la posibilidad para las mujeres para estudiar en la escuela de medicina. Se crea la escuela de parteras.
Y desde 1897 a 1905 se gradúan las primeras 25 mujeres con un nivel técnico, podríamos decir. Sin embargo, en 1919, Olimpia Rodríguez Altuve, de origen quetzalteca, se gradúa como la primera mujer, como licenciada en farmacia, y ahí se le llamó, ¿verdad?, como químico farmacéutico en masculino. Y el mismo presidente Manuel Estrada Cabrera, el gobernante de los 22 años, el señor presidente Miguel Ángel Asturias, le entrega el título y en su discurso da a conocer la alegría que para el gobierno significa darle un lugar a las mujeres que se le había negado en otras ocasiones. Trasladándonos nuevamente a lo que es este espacio histórico de nuestro país, ¿cómo se ha relacionado por época o acontecimiento la arquitectura precisamente que caracteriza a este recinto hoy conocido como el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala? Podemos afirmar que es posiblemente uno de los mejores edificios, si no el mejor, conservado desde Chiapas a Costa Rica, y que se inicia a finales del siglo XVIII. ¿Sabe por casualidad usted quién era Atenea y qué relación tenía con la Iglesia Católica? Para adelantarle algo, a ella se le asocia con la sabiduría y la razón, y se le puede encontrar en alto relieve con otros elementos del neoclásico en la entrada principal del Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Seguimos este recorrido. ¿Qué podemos tener como referente en cuanto al tema de este alto relieve de la entrada? Bueno, en realidad el alto relieve, pasa por alto porque la gente entra, la fuente se identifican rápido con la fuente, le llama la atención y dejan de ver ese arco que tenemos neoclásico, donde aparece principalmente Palas Atenea, la diosa romana de la sabiduría que se llama Minerva, es la Palas Atenea griega. Otra costumbre que se tenía era tirar monedas en la balanza de la justicia que está a la entrada, ¿no?, a desbalancearla, ¿no? Y entonces se encargaban de volver a nivelarla, quitar esas monedas, ¿verdad? Y al tiempo se volvía a hacer la grasejada. Esa imagen de Palas Atenea es tomada en contra de la Iglesia Católica, que era la que administraba la educación y a nivel político, porque ustedes saben que María para los católicos es madre, es virgen, mientras que Minerva fue vista a principios del siglo XX también como virgen y madre de los guatemaltecos, pero madre de la sabiduría. Y por eso le mandan a construir templos de Minerva en todo el país. Fueron unos 53 templos que yo he investigado, de los cuales solo quedan 6, pero va Minerva y la imagen de la sabiduría, de la razón, de la luz, del campo libre, que usted entra a un templo y deja todo lo malo para absorber la luz, la energía, la razón, en contra de los templos que son, decían, oscuros y con fe, ¿verdad?, llenos de fe, en contraversión de la razón. Y siendo la universidad el ejemplo del razonamiento, de la búsqueda de la verdad, pues es tomada también la imagen de Minerva o la Palas Atenea como una diosa de la sabiduría para buscarla. Ya en contraposición, aquí podemos decir, este alto relieve ya es después de que la Iglesia Católica ha perdido el poder, que lo deja de tener en 1875, cuando Justo Rufino Barrios se embate en contra de las órdenes religiosas, lo saca, huyendo van los frailes, los murciélagos, las beatas, las lechuzas y las ratas en tropel de confusión. La luz que arroja el progreso no resiste sus pupilas, por eso rompen las filas al llegar la Ilustración. Este es un poema anónimo que surge en el siglo XIX, en la época de Barrios, precisamente para dar el ejemplo de cómo las órdenes religiosas son sacadas. Recuérdense que los liberales es el sistema político que define la Guatemala delimitadamente y crea e inventa la existencia del país, como lo hicieron todos los países de América Latina a través de símbolos, las banderas, los escudos, los himnos,
Son símbolos que se usan para que todos creamos que somos de un territorio y que lo amamos, y que esos símbolos nos identifican y nos diferencian de los demás países, de los demás territorios. Entonces tener aquí, por ejemplo, en el museo, esa relación entre la sabiduría y la patria, es decir, la patria va para arriba, va en busca del progreso y del razonamiento, en contra de los sistemas religiosos y buscando el ideal también del ciudadano. El museo, entre muchas actividades, brinda la oportunidad de concientizar al educador acerca de la importancia de involucrarse como agente multiplicador de la dimensión académica de los museos. Al regresar hablaremos de la museología.